Estaba leyendo acá, mientras que ellos llegan, sobre las marcas de una iglesia. Las marcas de una iglesia. Dice, lo primero donde se predica la palabra y como forma principal la predicación expositiva, donde se conoce la Biblia, teología bíblica. Tercero, donde se conoce el Evangelio. No quiero hacer una pregunta, porque la he hecho en público, donde hay hasta 800 pastores. Y les pregunto, ¿cuál es el Evangelio? Y no logran contestar. ¿Qué es el Evangelio? Sí. ¿Qué es el Evangelio? Y se lo contesto para que puedan contestar cuando les hagan la pregunta. El Evangelio es Cristo y su trabajo. No es que el amor de Dios, que la salvación, que creer en Cristo. No. El Evangelio es Cristo y su trabajo, y su obra. Sí. El Evangelio, donde la iglesia, donde hay una comprensión bíblica de la conversión, donde hay un entendimiento bíblico del Evangelio, donde hay una comprensión de quiénes son realmente los miembros de la iglesia. Una persona puede ser cristiana, y al ser cristiana, automáticamente es miembro de la iglesia universal. Pero ¿cómo puede ser miembro de una iglesia local? Eso es otra cosa. Luego la disciplina de la iglesia. 8, la proclamación del Evangelio y el crecimiento bíblico. Y la marca número 9, el liderazgo bíblico de la iglesia. Bueno, entonces estábamos en 2 Fs y 7 Ps. Vamos por la segunda P, la tercera P, la cuarta, que es la preparación inmediata. Sí. Luego, las 5 es la preparación para predicar. Sí. Le enseña el pastor bíblico, no se cree a sí mismo. El pastor bíblico le va a creer a la Biblia. Y se les ocurren ciertos conceptos que predica, y luego, si lo empujan un poquito, va a tener dificultades demostrándolo completamente con la Biblia. Le propuse al pastor Ricardo que iba a enseñar el domingo los 9 pródigos. ¿Sí? La palabra pródigo no existe en la Biblia. No está en ninguna parte de la Biblia. Es una palabra inventada. ¿Sí? Y quería demostrar que hay 9 pródigos. Pero luego descubrí, cuando él trató de empujarme un poquito, descubrí que todavía se le sale un poquito el agua a mis propias ideas. Y me pareció un ejemplo extraordinario para presentarlo en la preparación para predicar. Que estar seguro y no creerle a los comentaristas, porque los comentaristas a veces están equivocados. No a veces, muchas veces.
y hay solamente uno o dos que están de acuerdo, y a veces, como decía R.C. Sproul, y R.C. Sproul, ustedes saben, fue mi pastor por 12 años. Sí. Y todos los martes nos encontrábamos en un estudio bíblico pequeño, ¿sí?, donde le podíamos hacer todas las preguntas que queríamos. Y yo, como enseño, hacía muchas preguntas hasta que me dijo, yo creo que tú eres pagano. Porque, porque si no, no harías tanto. Sí, una pregunta que hice fue la siguiente. Si Dios es todopoderoso y es bueno y santo, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Si Él puede detenerlo. Y me dijo, ya te había dicho que eras pagano. Y comencé a pensar y me miraba y hacía así. Y decía, no, cambio mi pregunta. Como Dios es soberano. Nota la pregunta que hice. Si Dios es soberano. Esa es la pregunta que Satanás le hizo a Jesús. Si eres el Hijo de Dios. Sí. Como poniendo en tela de juicio el hecho de que Dios es omnipotente. Y otra vez para empujar un poquito a R.C. Sproul, vino Alistair Begg y abrió también el sitio para preguntas. Entonces le dije, Pastor Begg, Alistair, ¿saben quién es Alistair Begg? ¿No? Es tan famoso como esos tipos que se creen famosos. No. Y le dije, y me dijo, solamente a un loco colombiano se le ocurre hacer esa pregunta. Sí, porque somos amigos. Entonces me dijo, Noé, ¿por qué no escribes? Te voy a contestar de una vez para siempre. Y Arsi lo estaba mirando a ver qué le contestaba. Le dijo, escriba. ¿Tiene lápiz, papel? Saqué mi pluma. Y claro, dígame. Y se escriba. No sé. Porque hay cantidades de teorías. ¿Qué estoy diciendo? Que es necesario, si el pastor no entiende lo que la Biblia dice, no tiene derecho a enseñarlo. Si no está seguro, es mejor buscar otro pasaje hasta que esté seguro de lo que está enseñando. ¿Sí? Y debe dedicarse a estudiar y analizar la Biblia, hacer todos la exégesis, usar la hermenéutica, usar todas esas herramientas que Dios le ha dado para preparar su sermón. Y no lo hace solo, lo hace con la ayuda del Espíritu Santo. No confiar. Maldito el hombre que confía en el hombre. Siempre, de vez en cuando, caer de rodillas y pedirle a Dios que le explique esto. No comprende. Sí, hasta que... Y habla con otros, habla con los ancianos de la iglesia, habla con otros pastores, sí, trata de entender. Y cuando ya ha agonizado sobre el pasaje, usando todas esas herramientas que están en estos estudios, entonces sí lee los comentarios. Y va a encontrar que muchos están en contra de lo que usted pensaba que era, ¿sí? Pero si Dios, el Espíritu, le siembra esa convicción en su corazón, que por ahí tiene la obligación de seguir investigando hasta que... ¿Les doy un ejemplo? Ok. ¿Se acuerda de la viuda que dio 2 centavos? ¿Sí? ¿Se acuerdan de este pasaje? En Lucas capítulo 21, versículo 1. Lucas capítulo 21, versículo 1.
Y Jesús estaba cansado, era el miércoles, y había gastado todo el día luchando contra los fariseos y los escribas, y todo, estaba cansado. Finalmente llega al templo y levanta los ojos y ve a los fariseos echando cantidades de dinero en esas trompetas donde ponen el dinero para que suene. Y de pronto llega una viuda y da 2 centavos. Y Jesús los mira y les dice: esa viuda dio de lo que no tenía, dio todo, y ustedes de lo que les sobra. Y dice uno: pero ¿por qué esa historia está en la mitad de un sitio donde no debería estar? ¿Por qué no debería estar? Porque en el capítulo 20 y el mismo miércoles, Jesús se gasta todo su tiempo disciplinando a los fariseos. ¡Wow! Los que se visten, que buscan los lugares más felices, más grandes, wow, y les da como 20. ¡Ay de ti! Maldiciones, realmente. Y luego llega un abogado y le dice: ¿no se da cuenta Jesús que ellos se enfurecen? Dice: ¡ay de tú, abogados! ¿Sí? Y luego les dice: y ustedes, el capítulo 20, versículo 47 de Lucas, dice: ustedes que toman ventaja de las viudas y por pretexto hacen de esto. Y luego está sentado ahí y inmediatamente se pone viva esa profecía de Jesús que toma ventaja de las viudas. Y luego, después de analizar eso, dice: y este templo, porque la viuda dio en la cajita para Dios, que es la cajita para el templo. Y luego este templo no va a quedar nada, se va a destruir. Es una mala inversión ponerle dinero al templo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el templo estaba sentado. ¿Sí? El templo se iba a destruir ese jueves por la noche, cuando comenzaba la persecución de Jesús y se completa el plan de salvación. ¿Sí? Y la viuda, él nunca le dijo a la viuda: eso está muy bien hecho, la felicito. Nunca le dio nada, solamente dijo: lo que dijo Jesús es disciplina más para los fariseos. Dice: ve lo que han hecho ustedes, que se creen tan importantes, pero eso no quiere decir que haya aprobado. Jesús nunca aprobó que esa viuda diera todo ese dinero. ¿Por qué? Porque antes Jesús había enseñado que los que ignoran sus propias necesidades y las necesidades de sus padres y usan esa expresión corba, dice: lo que tenía, no le puedo ayudar a usted porque lo que tenía se lo di a Dios. Eso es pecado. Y Dios no le pide a usted todo y vaya y muérase de hambre, porque ese es un pecado contra el mandamiento que dice: no mates. Y dice en la Biblia que esa viuda llegó pobre y se fue más pobre a morir sin tener nada. Ese fue un mensaje claro del Evangelio de prosperidad. La viuda nunca conoció que el templo que la podía salvar estaba ahí sentada, como las otras viudas que llegaron a Jesús y pedían: sálveme, ayúdame con mi hija. Reconocían quién es. Esta viuda nunca reconoció quién era Jesús, solamente reconoció una religión falsa de los fariseos, que es el evangelio de la prosperidad. ¿Sí? Y muchas gentes, muchos pastores usan ese pasaje para pedir plata, y es incorrecto. Por eso está dentro de esto. ¿Sí? Jesús no le dijo a esa mujer: no dé, porque
Él tenía que cumplir todas las escrituras, y la escritura dice que iba a morir crucificado, no apedreado. Si los hubieran parado, lo hubieran apedreado. Hay 10.000 cosas, pero no creo que Jesús no estaba de acuerdo con lo que la viuda hizo. Porque la viuda confió en la religión de los fariseos, dando dinero, comprando la salvación por 2 centavos, cuando el que le daba la salvación gratuita estaba ahí sentado. ¿Sí? Pero ven ustedes cómo en la preparación hay que ver todo esto. Y les digo, amados, que busquen cualquier comentarista. Y la mayoría de los comentaristas dicen que Jesús aprobó lo que la viuda hizo. Y que por eso tienen que darle más dinero a la iglesia. Es el evangelio de la prosperidad. Pero vas a encontrar 4 o 5 que dicen no es así. Eso no lo aprobó Jesús, solamente lo usó como un medio de disciplina para los que lo están. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Está claro? Algunos los veo como con 10 preguntas en la cara. Sí. Entonces la preparación es muy importante y ya llegaremos a eso. Vamos a gastar un tiempo en la preparación. Luego viene la siguiente P, ¿qué será? Si esta P era preparación para predicar, ¿cuál sería la siguiente punto? La siguiente P. La predicación. Muy bien. La predicación. Sí. La predicación. Hay una cantidad de técnicas de predicación que el pastor debe aprender. Pero hay 2 tipos de predicaciones. La predicación temática y la predicación expositiva. La predicación temática puede ser expositiva, pero no es la norma. La norma tiene que ser predicación expositiva. Y ya vamos a enseñar un poco de predicación expositiva. Le pedí al doctor Lawson que enseñara esta parte en este curso. Y después de que enseñó el curso, me dijo, le dije, ¿por qué no vienes a Medellín y enseñas un par de días de predicación expositiva? Y me dijo, ¿un par de días? Y fue y se quedó 5 días, predicó 40 horas a más de 400 pastores. Eso convirtió a Latinoamérica como si hubiese un terremoto, ¿sí? Porque la predicación expositiva va a ser el corazón del pastor. Es la presentación clara del Evangelio, versículo por versículo. Se agarra un libro de la Biblia y lo enseña versículo por versículo, y ese libro de la Biblia lo va a llevar por toda la Biblia, y no porque tiene que hacer relaciones con otras partes de la Biblia. Y esa predicación es positiva. El Evangelio fue presentado y luego vienen las epístolas donde explican el Evangelio. Y cuando explica, por ejemplo, el libro de los Romanos, definitivamente tiene que hacer relación con los evangelios. Y cuando explica Gálatas o cualquiera, ¿sí? Parte de las epístolas, para eso se escribieron las epístolas, para explicar el evangelio. Y la carta magna de las epístolas es el libro de los Romanos, porque es como tener el evangelio, ¿sí? Pero si un pastor no conoce la Biblia, ni sabe hacer la preparación, no va a poder enseñar. Otro asunto es cómo se predica. Sí, hay gentes que se les ocurre leer un papel frente a la comunidad, bla, 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 lea. ¿Sí? Otros lo leen, pero tienen la manera de comunicarse con la gente. No solamente lo leen y de vez en cuando miran a la gente
sino tienen la posibilidad. Otros hacen una lista de los temas que va a tratar y lo explica porque lo lleva en el corazón, lo ha vivido esa semana luchando con ese pasaje, lo conoce, lo vive. Y luego la preparación gramatical para hacer esto. Y luego la exposición. Algunas personas creen que si gritan más, le van a entender más. O otros hacen un monótono. ¿Monótono se dice? La misma voz todo el tiempo. Y cuando está en la mitad de la predicación, la gente está... Sí. Otros es lo contrario, gritan o hacen esto todo el tiempo, que cuando le hace un punto especial, esto ya no les sirve porque no dice nada. ¿Sí? Y uno de los sistemas, y ya llegaremos a eso también porque es interesante, es predicar como si, y mirar en la predicación a cada una de las personas, como si estuviera hablando con esa persona directamente. Hay pastores que predican la palabra y solamente el haber mirado a alguien, inclusive que no conocen, al final del servicio, esa gente se llega donde el pastor le dice, ¿y cómo supo? Usted me estaba mirando todo el tiempo y ¿cómo supo que yo estaba cometiendo esos pecados? Sí, es el Espíritu de Dios. Pero si no miro a nadie, miro al cielo raso, no hay interacción entre las personas. Son cosas normales, pero que llevan, si el pastor se convierte en un miembro, en el hermano más querido, la gente que lo escucha en su audiencia, son sus hermanos queridos a quienes les está hablando con todo el cariño. No está dando un discurso que le caiga donde vaya, no. Es, bueno, todas estas cosas entran en la predicación. A la predicación expositiva convierte al pastor en esclavo de la Biblia, porque lo lleva por caminos que él no quiere ir. ¿Cómo le va a decir a una persona que Dios dijo, a uno amé y al otro aborrecí? ¡Wow! ¿Sabe que muchos pastores y muchas, sí, no predican el capítulo 9 de los Romanos y se lo pasan por alto? Porque no quieren ir por los caminos que la Biblia le muestra. O sea que la predicación expositiva es esencial. La predicación temática, la Biblia se convierte en esclava del pastor. Yo quiero enseñar lo que yo quiero enseñar y uso unos pasajitos de aquí de la Biblia y otros para probar lo que yo trato de decir, y la Biblia me ayuda, y lo que pasa es que lo saca fuera de contexto, y fuera de contexto pierde por completo el sentido de lo que se está enseñando. Ok, la siguiente P es la preparación del servicio. Sí. ¿Cómo? La oración, la música, los himnos, las oraciones que se dan, el cuidado de cada parte del servicio va a ser parte de esa predicación. Hay una conexión clara. ¿Y para qué viene a la iglesia? ¿Viene para que lo tengan contento? ¿Para que lo diviertan? No. Vienen para adorar al Santo Dios. ¿Han oído ustedes que hay en la iglesia dice, tenemos la alabanza y después la predicación? ¿Han oído eso? Eso es una desgracia.
Porque la mayor alabanza es la predicación. La predicación es la mayor oración. Debe ser el centro, es el centro del pastor reformado. En efecto, en la reforma protestante del siglo XVI se cambió el altar. ¿Y qué quedó en el centro de la iglesia, del frente de la iglesia? El púlpito, la palabra de Dios. Así que esa preparación, ¿sí? Cantar himnos que no son bíblicos. Ay, porque es tan bonito que... No, pero no son bíblicos. Oh Señor, te traigo mi corazón, te traigo toda mi vida. Ahora la puedes agarrar porque soy todo tuyo. Te traigo todo menos mi dinero. No. No le traemos nada. Ni nuestro corazón, ni nuestra vida, ni le damos nada a Dios. Hay gente que dice, oh, lo ponemos en la mano de Dios, qué tontería, Dios tiene todo en sus manos, usted no tiene que darle nada a Dios. ¿Sí? Pero hay himnos así, cantados en iglesias que se creen reformadas. Eso hay que tener mucho cuidado. Dicen que uno de los errores grandes del catolicismo romano es la repetición de oraciones, como el rosario, ¿no es verdad? O decir el Padre Nuestro 7 veces, o 5 veces, lo que sea. Los protestantes se les olvidó que protestaron. Sí. Y cantan el mismo himno 10 veces, sin saber que un himno es una oración. Y es como repetir la misma oración 10 veces. En efecto, hay una tienda que se llama 7-Eleven. Lo mismo pasa con estas. Repitiendo lo mismo 7 veces, 11 veces. Sí. Cosas así. Entonces, es la preparación cuidadosa del servicio. ¿Esa P, qué número tenemos? 6. Las 6. Nos faltan 3, ¿no es verdad? Ok. Entonces no nos falta sino una, ¿no? Esta en inglés suena, no encuentro todavía una buena P para esta última. En inglés se llama paperwork, pero en español es papelería y administración y disciplina. Sí, que es la P. Mucha gente voy a darles como 3 ejemplos. Mucha gente no quieren saber nada del cristianismo porque ellos creen que el cristianismo es un hombre que quiere hacerse rico y que es dueño de la iglesia. Si me dicen que me haga cristiana, esa gente realmente va a través de dinero. ¿Sí? Entonces, la administración es muy importante, donde el pastor no es dueño de la iglesia. La iglesia le pertenece a la comunidad local que se reúne en esa iglesia. Y el pastor, sí, no está solo. Y el pastor normalmente no es la persona que cuenta el dinero. Para eso están los diáconos. Y el pastor debe tener un salario como cualquier otra persona. Y si usted va a todas las iglesias que están asociadas con el Seminario Reformado Latinoamericano, que estamos llegando a las 1000 iglesias en toda Latinoamérica.
el pastor no es el dueño de la iglesia. El pastor tiene una junta que administra la iglesia y que le rinde cuentas a la iglesia, que le dice en qué se gastó el dinero, la electricidad, los impuestos, lo que sea, los gastos, los salarios. Y lo que sobra lo invierten también para la expansión del Evangelio y también para los gastos de la iglesia. Quiero decirles que la semana pasada me llegó un correo electrónico que realmente me hizo sentir altamente feliz y cambió. Hay una iglesia en Medellín, La Gracia de Dios, que comenzó hace 23 años con 15 personas, 7 cabritos y 8 ovejas. 15 personas. Hoy en día tiene aproximadamente 700 visitantes, creo que 450 son. Y esa iglesia, los pastores no saben cuánto dinero entra o cuánto dinero sale. Es una administración, a ellos les dan su salario, punto. Y nunca predican por dinero ni piden dinero. Esa iglesia hasta ayer ha sembrado 6 iglesias alrededor de todo Medellín y sus alrededores. Y un día eligieron 70 personas, casi los mejores, los asistentes de la iglesia, para que se fueran de esta iglesia y participaran en la plantación de una iglesia en el otro extremo de la ciudad de Medellín. Y eso fueron llantos cuando uno sale. Dice, pero se fueron como parte de las misiones para sembrar una iglesia al otro lado de Medellín para que la gente ya no tuviera que pasar una hora llegando allá. ¿Sabe lo que pasó el domingo siguiente? Vinieron 70 visitantes. Este domingo salieron 70 y cuando ya no estaban los 70 visitantes vinieron y ellos les dan café a todos los visitantes, los invitan para explicarles la doctrina y la mayoría de ellos se quedaron. Y creció otra vez la iglesia hasta que repitieron lo mismo y lo han repetido 5 veces. Ahora tienen 6 iglesias porque no se trata de ellos. Y ahora han llegado a la conclusión de que van a plantar una iglesia en cada municipio del estado de Antioquia. Antioquía es donde primero las personas fueron llamados cristianos en la Biblia. Este departamento se llama Antioquia y se han propuesto a sembrar 125 iglesias, una iglesia en cada municipio, y hay 125 municipios. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacen? Tienen la necesidad, hay 3 pastores, ellos tienen su salario, como cualquier otro profesional. Y hay atenciones para las personas, de los diáconos, todo esto, el funcionamiento de la iglesia, se llama paperwork, como la administración, que no es el trabajo del pastor. ¿Cómo el pastor va a administrar estas cosas? Creo que tenemos que agregarle otra P, porque se me olvidó la palabra el pastoreo. No sé por qué metimos otra P aquí. Entonces ya se nos convirtieron en 2 Fs y 8 Ps. Le ponemos las 10 marcas de un pastor. Sí, estoy en este momento escribiendo este libro y ahora tengo que agregar eso. No, porque le voy a comentar sobre el pastoreo. Es muy importante. El pastor tiene
las siguientes obligaciones. La primera obligación muy importante del pastor es su familia. En todos... ¿Ah? No. La familia, la primera F. La segunda F. La familia. El pastor tiene que cuidar de su familia. Si no, no puede ser pastor. Lo siento mucho, pero no puede. Enseñamos en el seminario que el pastor, y le exigimos a las personas asociadas de corazón, una exigencia de corazón, de que ellos le dediquen un día completo a su familia sin interrupción. Que nadie los puede llamar ese día. Es porque el pastor trabaja el domingo. ¿Sí? Entonces tiene que ser un día ininterrumpido. Y cuando Mimi, mi esposa, supo que yo estaba enseñando eso, me dice, ¿y cuándo va a tener el Mimi Day? El día de la Mimi. Hoy estoy aquí y no debería estar aquí porque los jueves ya cambiaron de nombre. Es el día de la Mimi. ¿Sí? Es el día donde preparo el desayuno, la atiendo bien, la saco a pasear, la saco de compras, va de compras, nunca compra nada, pero va de compras, ¿sí? Hay flores, hay atenciones, hay especial. O sea que el pastor ya tiene un día comprometido con su familia. Por lo menos 2 días tremendos para la preparación luego tiene los días de consejería, porque hay mucha gente que llega y quiere hablar con el pastor y el pastor debe estar dispuesto al pastoreo, que es el pastoreo, la P. Luego, el pastor tiene que atender a algunos de los negocios de la iglesia. Son 5 días. El día tiene que atender a, para concluir, realmente el pastor no tiene tiempo de dedicarse a los negocios, a comprar el aire acondicionado, a hacer lo otro, porque tiene que darle la oportunidad a los diáconos y a los otros miembros de la iglesia, y por eso es importante tener personas que se especialicen en consejería bíblica, porque una consejería bíblica le roba mucho tiempo al pastor. Esas cosas son importantes. Entonces, aparte de eso viene la disciplina de la iglesia, que a propósito no es el trabajo del pastor. ¿Sabía usted eso? Es el trabajo de un grupo de pastores y diáconos y miembros de la iglesia. ¿Se acuerda en Mateo 15:18 o 18:15? 18:15. Si alguien está pecando contra usted, que se llama cristiano, pero no es cristiano, pero no se porta como cristiano, esa persona está pecando contra nosotros. ¿Por qué? La gente que lo ve entrar y sabe que es un ladrón y un sinvergüenza, ¿sí? Dice, vea, ese cristiano, y así son todos. Está pecando contra mí. Entonces, ¿qué dice? Va y le habla privadamente y le ofrece un cafecito colombiano, ¿sí? Una arepa, ¿sí? Lo trata bien y le dice, hermano, estás pecando. Tienes que parar. Y él dice, ¿y a ti qué te importa? Va y busca otro amigo y lo trae. Más atenciones. Y con cariño, con amor, no con juicio. Luego él le dice, ¿y a ustedes qué les importa? Trae a otro. Y al final
con mucho ruego, con mucho cariño, con mucha ternura, reconociendo, como dice el libro de los Gálatas, es si usted quiere ayudar a su hermano, mírese primero, ¿sí? Si usted no está pecando lo mismo. Y final, si él no se arrepiente y sigue viviendo, sigue teniendo una novia aparte de la esposa, y usted lo sabe, y él no se arrepiente, entonces, ¿qué debe hacer? Lo dice a la iglesia. O sea que el trabajo del pastor no es ir a disciplinar a esa persona, son los miembros de la iglesia que saben eso. Luego lo llevan a la iglesia. El pastor no se va a meter solito a llamarlo, se reúne con un diácono o con otro pastor y lo invita y con cariño y con amor. 1, 2, 3 veces. Si la persona no se arrepiente, deben excomulgarlo. Pero no el pastor, sino en comunión con otros miembros del liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un pasaje bíblico ahí que dice lo siguiente: lo que atéis acá será atado en el cielo. Y o sea que la disciplina Dios la va a confirmar. Y ahí dice, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Eso no se trata de juntémonos para orar, porque donde hayan 2, no, eso es exclusivamente para la disciplina de la iglesia. Les cuento que Dr. McDowell y yo y otros fuimos a ayudarle a un pastor que había excomulgado de la iglesia a 3 personas, él solito, y excomulgó a uno porque le quitó la novia. El pastor se iba a casar, tenía esta novia y estaba pensando en casarse, y otro vino, un miembro de la iglesia, se enamoró de ella y él se enamoró normal. Y se casaron y los excomulgó porque me quitó. Iba a decir algo. Sí, una pregunta, doctor, bien importante. Cuando ya se habló, ya llegan con el pastor, ¿verdad? Sí. Y el hombre por fin dice, me arrepiento, pido perdón, ¿qué hay que hacer? Si él se arrepiente, lo abraza, deja su pecado de vivir en pecado y es miembro de la iglesia. En Corintios 5, 1 Corintios 5, la iglesia excomulgó a un hombre que estaba viviendo en pecado y todo el mundo lo sabía y lo seguían tratando como hermano. Pablo dice, no, expúlselo y láncelo a Satanás para que Satanás lo arrepienta, con el objetivo de ¿qué? De que se arrepienta. Y luego el Señor se arrepintió y ya la iglesia no lo quería recibir. Luego en la 2 de Corintios viene Pablo y dice, ya se arrepintió, es hermano en Cristo, dejó su pecado. ¿Sí? Pero el punto que trato de decir es que el trabajo del pastor en la papelería y luego tiene que escribir. En nuestra iglesia excomulgan fácilmente unas 4 a 5 personas por año y lo publican y le mandan una carta que está excomulgado hasta que se arrepienta. ¿Sí? Y el pastor con esa papelería no solamente hace disciplina, pero también se acuerda del cumpleaños de ciertas personas, le escribe a personas que están enfermas, los llama. Todo esto es parte de la papelería. ¿Iba a decir algo más, pastor? Sí, que esa persona que lo abrazó, ¿verdad? Le pidió perdón, ¿verdad? Luego, al mes, vuelve a tener otro problema. Se vuelve a arrepentir otra vez, ¿verdad? Sí. Y otra vez hay que abrazar, ¿verdad? Correcto.
70 veces 7. Sí, sí. Porque a mí me han regañado porque perdono. Porque si aquel hombre se arrepiente 2 veces y dice, no, pero tiene que haber un límite. Ahí es donde está la necesidad de cuando estén 2 o 3, ahí estaré yo, porque el Espíritu va a guiar a los 3. Es muy peligroso cuando el pastor solo toma esa decisión, porque puede suceder que el tal persona lo hace 70 veces 7 públicamente, esa persona realmente no está arrepintiéndose. Esa persona es un cristiano que hace práctica del pecado y el tal no es cristiano, y lo dice las cartas de Juan y otros. Y Pablo, no se puede ser un cristiano carnal, porque un cristiano carnal no es cristiano. Punto. Creo. Pero usted es pastor, usted sabe más de eso que yo, pero eso es lo que creemos. Entonces, esa papelería es muy importante. Y luego viene el pastoreo. Y completamos 8 P's. ¿Okay? El pastoreo es extraordinariamente importante. Pero ese pastoreo, el pastor tiene que aprender a delegar ese pastoreo. Para eso están los diáconos, están los ancianos de la iglesia, o los copastores, por eso a estos pastores no se les puede dejar solos, ¿sí? Y reconocer, la gente tiene que reconocer que estas cosas que yo estoy diciendo las viola todos los pastores en una u otra forma, que ellos no son perfectos. No hay que esperar más de ellos. Y es muy peligroso también como se trata a las esposas del pastor, esperando que la esposa del pastor se convierta en pastor pidiéndole consejos y pidiendo lo otro. Ella no es. Y no solamente eso, sino debe ser muy difícil para una esposa ser esposa del pastor. Luego, el pastoreo. El pastoreo es un trabajo, nos quedan 2 minutos, sí. Pero dimos la visión global de las 10, ahora ya hay que cambiar el nombre, las 10 marcas de un pastor. Aquí nació otra. El pastor, le voy a decir algo. Hay un señor que escribió un artículo, está en cadena perpetua esperando la pena capital. Y allá en la cárcel conoció a Cristo y escribió un artículo titulado Maldita Biblia. Porque él dice que su papá se dedicó al pastoreo, a visitar los enfermos, a ir a cuidar de la gente que necesita ayuda. Luego, en el día que tenía libre, lo dedicaba a hacer evangelismo en la calle y siempre cargaba la Biblia debajo del brazo y nunca se lo presentó a su hijo. Y terminó siendo criminal. Sí. Esta Biblia, cargándola acá, sin presentarla primero a su familia y sin usarla correctamente, realmente es una maldición. R.C. Sproul decía, si usted tiene una Biblia y no la lee, se convierte en más maldición para usted. Si tiene una Biblia abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91 y está empolvada y nunca la lee, esa Biblia se va a convertir en más castigo en el infierno para una persona. Y dice a la gente que lo está escuchando,
Esto es Arsi. Dice, especialmente en Easter, ¿cómo se dice? En Pascuas y Navidad. Sí, dice, hoy hay aquí mucha gente que nunca va a la iglesia, pero vienen para Navidad. Primero que todo, si usted cree en Cristo, feliz Navidad. Pero si usted no cree en Cristo, que tenga una Navidad miserable y que sea castigado, pero horriblemente, hasta que llegue a los pies de Cristo. Y luego dice, ustedes aquí están en un lugar muy peligroso, porque aquí ustedes están expuestos a la luz del Evangelio. Y cita Hebreos, donde están expuestos a la luz y a la presentación del Espíritu Santo. Era mejor que no hubieran venido si nunca van a creer en Cristo, porque es como si ustedes pisotearan, ¿qué? La sangre de Cristo. O sea que venir a la iglesia es muy peligroso si realmente no llega a la conversión en Cristo. Y leer la Biblia o tener la Biblia sin leerla es también extremadamente peligroso. Entonces, el pastoreo es una lujuria a veces del deseo del pastor de ser amado por todos. Y va a atender a esto, a atender lo otro, a atender los otros, y todo dice, ay, este pastor es fantástico. Claro que otro libro que van a leer ustedes, El Pastor Reformado, él lo hacía. Pero yo no sé cómo hacía él para visitar a todas las familias de ese pueblo. Él llegaba y golpeaba la puerta y decía, yo soy el pastor. Dice, pero yo no voy a la iglesia. Dice, no importa, porque yo soy el pastor de esta región. Y les presentaba el Evangelio. ¿Sí? Pero son seres especiales. El pastor no puede dedicarse a la evangelización solo sin promover la evangelización por parte de los cristianos, ni tampoco puede dedicarse a atender las necesidades de todos los de la iglesia, porque para eso están los diáconos. Para eso están las personas que le están colaborando. Si ustedes todos son pastores, esa es la misión que Dios nos da a los miembros de la iglesia, y no espere que el pastor lo haga. Y hay pastores que lo hacen porque quiere que todo el mundo los quiera, ¿sí? Y su misión principal es la predicación de la palabra, la preparación para la predicación, el cuidado de su familia, la oración, la atención de los líderes de la iglesia, la preparación de los niños, quién está encargado, la delegación de las responsabilidades del pastor. Y yo creo que son las 9 de la noche y vamos a guardar tiempo gringo, ¿sí? Son las 9, o si quieres seguimos 5 minutos. Pero este es el curso en general, y luego mañana, si Dios nos lo permite, vamos a dedicarnos a la fe desde el punto de vista de la teología de la Reforma. Y vamos a analizar las columnas, las 11 columnas de la fe reformada. ¿Se las mencionamos? La primera columna, que casi todo el mundo se le olvida, es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. La otra columna, 5 columnas, sola escritura, sola gracia, sola fide, solos Christos en soli Deo gloria. Y las otras 5 columnas es la
depravidad total. Total depravity. Segundo, la elección incondicional. Y vamos a mostrar en la Biblia dónde la encontramos. Luego, la expiación limitada. Y tengo historias que contarles que se van a disfrutar. Luego, llamamiento eficaz, que es cuando el Espíritu llama internamente al corazón, toca al corazón, renace la persona y la persona confiesa con la boca y luego hay un cambio fundamental de vida. Y no vive solamente de que yo creo en Cristo. Y la preservación de los santos. Es interesante que nosotros decimos perseverancia, pero R.C. Sproul le cambió ese nombre y dice la preservación de los santos, porque la perseverancia de los santos aparece que nosotros nos esforzamos para perseverar, pero es Dios el que preserva a los santos. Que no se vaya a preocupar porque Sproul se ha metido en cantidades de debates y peleas por las cosas que se les ocurre, ¿sí? Que se le ocurrían, pero es muy interesante. Entonces, vamos a ver cómo la reforma fue atacada por los mismos reformadores. ¿Sí? ¿Y de dónde llegó el arminianismo? ¿Sí? El señor Arminius, que era reformado, y llegó hasta que duró la reforma como reforma, duró del 1517 a 1519, 2 años. Y en 1519 se comenzó a volver en una forma muy sutil a los principios del catolicismo romano, rompiendo el tulip y las doctrinas de la gracia. Y tuvo que haber ¿cómo se llama? Dort, el sínodo de Dort, donde se le dio un reenforce a las doctrinas de la gracia de la Reforma Protestante de 1517, y se estableció que el arminianismo se declaró hereje. Van a encontrar ustedes eso muy interesante. Por eso es importante saber la historia de la iglesia. Y bueno, yo creo que eso es todo. Pastor, nos cierra en oración. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, por tu palabra santa, Señor, por la presencia del Espíritu Santo, por cada uno de los que trajiste, Señor. Por ti estamos aquí. Te rogamos que tu palabra no vuelva vacía, que seamos enseñados por ella, Señor, que la pongamos en práctica. Gracias por el pastor Noé, que también nos trajiste tú, Señor. No eran sus planes, pero sí fueron los tuyos. Gracias por esta comunión. Te rogamos que mañana nos traigas otra vez aquí para aprender más de ti, Señor, y que nos siga llenando de tu amor, de tu misericordia y de sabiduría. Porque te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.